Ok, chicos, vamos a continuar entonces. Entonces, ya viendo los fármacos que se pueden utilizar, entonces vamos a ver cómo se hace el tratamiento de diabetes. Entonces, antes de hablar de tratamiento de diabetes, tenemos que tener en consideración cuáles van a ser las metas de control glicémico. Cuando yo me refiero a metas de control glicémico, me refiero a cuáles son los parámetros que yo voy a utilizar para poder saber si mi paciente con diabetes está bien controlado o no. Entonces, estos son los tres parámetros clásicos que se pueden utilizar para poder definir si un paciente con diabetes está bien controlado o no. El primero es la glucosa en ayunas, perdón, que la glucosa en ayunas, ustedes también van a ver que muchas veces para el control de diabetes le dicen como glucosa basal, ¿no? Van a encontrar también que le dicen eso, glucosa en ayunas o glucosa basal, ¿no? Esta glucosa en ayunas o glucosa basal en un paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes, para decir que está bien controlada, debe ir la glucosa en ayunas entre 70 y 130 miligramos por decilitro. En el caso de la glucosa postprandial, la glucosa postprandial es un examen que hace referencia a la glucosa que se mide después de haber comido. Acuérdense que prandial es comer. Entonces, en el caso de glucosa postprandial, será aquella glucosa que se mide 2 horas posterior a cualquiera de las comidas grandes, valga decir, desayuno, almuerzo o cena, lunch, ¿no? Y en ese caso, el valor normal vendría a ser menos de 180 miligramos por decilitro. Y finalmente, el tercer parámetro para valorar control glicémico es la glicosilada. En este caso, la glicosilada sí es muy buen parámetro para poder definir el seguimiento del paciente. Aquí sí cobra importancia. Y acuérdense que la glicosilada, como depende de la hemoglobina, entonces este examen va a dar la ventaja frente a los dos anteriores, que como está en relación con la hemoglobina, está en relación con el hematí. La vida media del hematí es de 120 días, entonces esta hemoglobina glicosilada me va a permitir a mí saber el control de la diabetes o valorar el control de la diabetes a largo plazo, porque precisamente la hemoglobina tiene esa, digamos, duración por el tiempo de vida media del hematí. ¿Cuánto es el tiempo que usualmente utilizamos como convención que me permite valorar? Los últimos 3 meses. O sea, de lo que yo tomo hacia atrás 3 meses, me dice cómo ha estado el control de mi paciente, ¿no? ¿Cuánto debe ser el porcentaje de hemoglobina que está glicosilada para decir que está bien controlada la diabetes? Menos de 7%. Ojo, estos son valores para definir control, o sea, para decirle a un paciente diabético, paciente con diabetes, perdón, usted está bien controlado, porque los de diagnóstico son otros, ya lo vimos. Esto solamente me va a permitir a mí decirle al paciente que está bien controlado. Ojo, para la medición de glucosa en ayunas y postprandial en el seguimiento, yo puedo utilizar glucómetro. El glucómetro es el aparatito que le pinchan al dedo al paciente y se miden los niveles de glucosa a nivel capilar. Para el seguimiento del paciente yo puedo utilizar glucómetro, pero en el caso del diagnóstico nunca se utiliza glucómetro. Ustedes no pueden hacer diagnóstico de diabetes con glucometría, se hace con glucosa venosa. En este caso yo sí puedo utilizar el famoso glucómetro, ¿ya? Ahora, de estos exámenes, ¿cuáles son los que normalmente nosotros valoramos más? Sobre todo la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Esos son exámenes de cajón que debe tener un paciente con diabetes. En el caso de la glucosa postprandial lo utilizamos sobre todo cuando el paciente está utilizando sulfonilureas o cuando está utilizando terapia de insulina con varias dosis de insulina al día. En esos casos más utilizamos la postprandial, ¿no? O cuando el paciente su glucosa en ayunas le sale bien siempre, pero la glicosilada sigue estando alta. Entonces ahí me dice, yo me pongo a pensar, ¿no? Si la glucosa en ayunas está bien, pero la glicosilada sigue estando alta, entonces el problema debe estar después de comidas. Entonces en ese caso le mandamos a medirse glucosa postprandial en casa al paciente. Pero lo habitual es pedir solamente en los exámenes ayunas y glicosilada, ¿no? Y recuerden que la glicosilada es el examen que me permite a mí valorar a largo plazo el control de la diabetes. Por eso está aquí marcado el Félix, porque siempre han habido preguntas en relación a cuál de estos tres permitiría valorar eso, ¿no? Porque el paciente puede ser que 2 días antes del examen haga dieta, tome sus medicamentos y la glucosa le salga en 70, pero realmente la glicosilada esté más alta porque el resto de los días ha estado
siguiendo una mala alimentación o no ha tomado sus medicamentos. Ahora, en cuanto a la decisión del tratamiento va a depender del tipo de diabetes que tenga el paciente. En este caso me voy a enfocar con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que son los tipos de diabetes más frecuentes, ¿no? Diabetes tipo 1. Y aquí aprovecho para decirles cuál es el paciente en el cual ustedes sospecharían diabetes tipo 1. El paciente con diabetes tipo 1 va a ser un paciente que generalmente va a ser un paciente menor de 30 años. Es un paciente usualmente de edad pediátrica, ¿no? Niño, adolescente, joven, ¿no? En el cual se va a presentar este tipo de patología. Es un paciente que va a ser un paciente eutrófico o delgado, o sea, no va a tener sobrepeso, obesidad abdominal, no va a tener esas características. Cuando ustedes le preguntan sobre antecedentes, este paciente va a tener antecedentes familiares de autoinmunidad. Si tú le preguntas al diabético tipo 1, al paciente con diabetes tipo 1, perdón, ¿tu mamá tiene diabetes? No. ¿Tu papá tiene diabetes? No. ¿Tus hermanos? No. Sí, pero mi mamá tiene Hashimoto y mi papá tiene vasculitis, ¿no? Entonces, en ellos casi no hay antecedentes de diabetes, más hay antecedentes de enfermedades autoinmunes. Ellos no tienen enfermedades cardiometabólicas asociadas. No tienen hipertensión, no tienen hiperuricemia, no tienen hígado graso, difícilmente tienen problemas de lipidemia, ¿no? Pues en esos casos ellos no tienen esas alteraciones. Lo otro, estos pacientes van a debutar generalmente de forma aguda, de forma más brusca, y lo van a hacer como una crisis, que va a ser debut con cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, todos estos datos a mí me hacen pensar que un paciente podría tener una diabetes tipo 1. ¿Cómo es el tratamiento en estos pacientes? En estos pacientes, el tratamiento, como el páncreas no fabrica insulina, entonces yo le tengo que dar insulina a mi paciente. Y se le da insulina desde el momento del diagnóstico. Y estos pacientes van a requerir dos tipos de insulina. Van a requerir insulina tanto de tipo basal, es decir, una insulina lenta o una insulina intermedia, que le ayude a controlar durante todo el día, pero también una insulina prandial, que les ayude a controlar la glucosa después que ellos comen. Eso significa que el paciente con diabetes tipo 1 va a requerir o va a tener que ponerse distintos tipos de insulina o varias dosis de insulina a lo largo del día. Esto se puede llevar a cabo de dos formas. Se puede llevar a cabo mediante las múltiples inyecciones al día, o sea, el paciente se tiene que inyectar de manera subcutánea varias veces al día, o existe un aparatito que le infunde insulina de manera continua y es la famosa bomba de infusión con insulina. Esas dos opciones tiene el paciente con diabetes tipo 1. Entonces, en nuestro país no hay muchos pacientes con bomba de infusión. Hay pacientes, pero generalmente son gente que tiene seguro o medios económicos que les permiten tener este dispositivo porque es caro, ¿no? Pero ustedes van a otros países y van a ver que los pacientes tienen ahí su monitor, su sensor de glucosa en un lado y por el otro lado tienen su bomba de infusión, ¿no? Los pacientes con diabetes tipo 1. Al inicio del diagnóstico de la diabetes de tipo 1 podría darse la situación en la cual el paciente no disminuyera el requerimiento de insulina o incluso llegara a dejar de utilizar insulina por algún tiempo muy cortito. A ese estado se le conoce como la famosa luna de miel. Entonces se lo pongo aquí porque por ahí también hay algunas preguntas a veces respecto a este concepto. Y este concepto de luna de miel es un concepto en el cual al inicio del diagnóstico de la diabetes tipo 1, el paciente disminuye o deja de utilizar insulina. Pero es solamente por un tiempo muy, muy breve. Luego el paciente con diabetes tipo 1 necesita insulina para sobrevivir. La explicación fisiopatológica de la luna de miel es que el paciente controla rápidamente la glucosa y es como que algunas poquitas células beta que todavía tenía empiezan a dar su último respiro, dan su último shot de insulina y mueren.
y ahí el paciente tiene que utilizar otra vez insulina. Por eso es un periodo muy cortito, al inicio del diagnóstico. En el caso de la diabetes tipo 2, que es la mayor parte de pacientes, vamos a tener pacientes que van a ser generalmente mayores de 30 años. Esta condición queda con un asterisco encima porque en realidad en los últimos años, debido a que esta patología se asocia a la obesidad abdominal, vemos que niños, adolescentes, ahora también tienen diabetes tipo 2. Entonces, esto de la edad como que queda un poco ahí en veremos, ¿no? Pero usualmente es una patología de pacientes mayores de 30 años generalmente. Estos pacientes van a tener sobrepeso u obesidad, ¿no? O en todo caso, la obesidad abdominal, como les decía, ¿no? Son pacientes que van a tener antecedentes familiares de diabetes tipo 2. Cuando ustedes le preguntan a este paciente, ¿mi familia hay diabetes? Todos sufren de diabetes en mi familia. Entonces ese es el contraste que hay con la diabetes tipo 1. Estos pacientes sí tienen enfermedades cardiometabólicas asociadas, porque acuérdense que la obesidad abdominal, el incremento de tejido adiposo, no solamente se relaciona con diabetes, sino también con hipertensión, con dislipidemia, con hiperglicemia, con hígado graso, etc. Y estos pacientes generalmente el debut de la enfermedad suele ser oligoasintomático. ¿Qué cosa quiere decir? Que el paciente o se diagnosticó porque se hizo un chequeo de rutina, porque tenía uno que otro síntoma, le parecía sospechado y fue a hacerse una consulta. A diferencia del diabético tipo 1, que es más agudo su debut, ¿no? Este debut es más como insidioso, por así decirlo, ¿no? Más lento, más progresivo. Entonces, eso hace diferenciar entre uno y otro tipo de diabetes. Ahora, en el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 va a tener la opción de utilizar antidiabéticos para el tratamiento, a diferencia de la diabetes tipo 1, que siempre va a requerir la insulina. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento en este caso? Antes se decía, al paciente diabético con diabetes tipo 2, tú lo diagnosticas y entonces primero le das chance de cambiar su estilo de vida, o sea, mejorar la alimentación, hacer ejercicio, y si no responde, después de 3-6 meses le vas a dar tratamiento farmacológico. Ahora eso ya no es así. Ahora es paciente diagnosticado con diabetes, paciente al cual se le indica que tiene que cambiar sus estilos de vida, pero que debe utilizar tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es bajar los niveles de glucosa, normalizar los niveles de glucosa lo más rápido posible, porque la hiperglicemia empieza a hacer daño. Yo les digo a los pacientes, es como un caño que usted deja abierto con una gota, si usted viene al día siguiente va a haber un charquito nada más, pero si usted viene después de un mes, 2 meses, hay un hueco en el piso. Entonces, yo tengo que controlar rápidamente la glucosa para evitarme que haya una complicación por la diabetes. Entonces, ¿cómo se inicia el tratamiento? El tratamiento se inicia en la mayor parte de pacientes con monoterapia, ¿no? Entonces, en el caso de la monoterapia, el tratamiento de elección para monoterapia va a ser la metformina. Cuando ustedes les preguntan cuál es el tratamiento como antidiabético de elección para el tratamiento de diabetes, es la metformina. Sigue siendo hasta ahora. Es cierto que los inhibidores de CGLT2, como la dapagliflozina, la empagliflozina, la canagliflozina, le están ganando terreno a la metformina y están haciendo que en ciertas poblaciones se le empiece a preferir como el medicamento de elección para la monoterapia. Hasta ahora las guías siguen pensando que la metformina sigue siendo el de elección. Entonces, metformina siempre va a seguir siendo el de elección hasta el momento. Vamos a ver qué dice la Asociación Americana de Diabetes en su guía que saque a fin de año ahora. La Asociación Americana de Diabetes todos los años saca una guía de manejo de diabetes que tiene como 300 páginas, todo diciembre, y es gratis, está al público, ustedes lo pueden descargar todos los años y ahí viene todo respecto a la diabetes. Entonces, vamos a ver qué nos dice ahora en su nueva guía, a ver si ya le cambia la condición y sube a los SGLT2 también junto con metformina, pero ahora sigue siendo metformina en elección. Ahora, en la mayoría de pacientes va a suceder eso, pero hay algunas condiciones en las cuales ustedes podrían utilizar otros medicamentos asociados a metformina. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente que al momento del diagnóstico
tiene una hemoglobina glicosilada, que en este caso la hemoglobina glicosilada me sirve como complemento, ¿no? Mayor de 8.5 o más, entonces en ese caso yo podría utilizar una terapia combinada. Ajá, o sea, doctor, usted quiere decir que si mi paciente cuando yo lo diagnostico tiene una hemoglobina glicosilada que es 8.5 más, ¿yo podría darle metformina con algo más? Sí, es correcto. Le puedes asociar fármacos para bajarle más rápido la glucosa. También en tu seguimiento, cuando tú das tratamiento con metformina con monoterapia, tú tienes que hacerle seguimiento al paciente. Si tú ves que en el seguimiento el paciente su glicosilada también está elevada, entonces no vas a esperar a seguir aumentándole la metformina. Puede ser que pases a terapia doble si es que el paciente no ha controlado bien con metformina. ¿Y cómo elijo yo el fármaco? O sea, ¿qué fármaco voy a asociar a metformina? Depende del paciente. Voy a tener en consideración primero si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que están contraindicados en estas situaciones, como hay medicamentos que favorecen o retrasan el desarrollo de enfermedad renal o protegen, son protectores cardiovasculares. Entonces no va a ser lo mismo tratar a un paciente adulto mayor que ya se infartó que probablemente a un joven que no ha tenido ninguna comorbilidad asociada. Entonces, es diferente el escenario. Otro dato que yo voy a tener en consideración es el tema del peso. Hay medicamentos que van a contribuir a bajar de peso. Hay medicamentos que son neutros. Hay medicamentos que hacen subir de peso. Aprovecho a decir que la metformina no baja de peso, por si acaso. La metformina no produce baja de peso. No tienen dentro de sus indicaciones bajar de peso. Por eso no lo utilizamos en obesidad. El otro factor, ¿cuál es? Es hipoglicemia, riesgo de hipoglicemia. Hay medicamentos que van a producir hipoglicemia, por ejemplo, las sulfonilureas. Entonces, si es un paciente, por ejemplo, imagínense, adulto mayor de 75 años que no ve bien, le vas a dar una sulfonilurea, hay que tener cuidado porque le puede dar hipoglicemia y ¿quién lo va a auxiliar? ¿Cómo va a llegar él a poder socorrerse? Entonces, en esos casos hay que valorar también el paciente. Y finalmente, el costo. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi paciente, te vas a comprar tu CGLT2 con antagonista de GLP-1, pero mi paciente tiene un sueldo mínimo, entonces no va a poder costear esos fármacos. Entonces, todo eso yo voy a tener en cuenta. Por eso es que tratar diabetes es un arte, porque no existe una fórmula. Ustedes me pueden decir un paciente me trae y yo les digo dale esto. Y tal vez lo llevan a otro colega y le dicen dale esto. Y los dos hacen bajar la glucosa. ¿Quién ganó? Ninguno de los dos. Lo que pasa es que depende mucho del paciente. Por eso termina siendo un arte el tratar la diabetes. Ahora, si el paciente está muy descompensado, yo podría utilizar insulina desde el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Ustedes dirán, pero doctor, usted dijo que la diabetes podía intentar primero con metformina, ahora me dice que voy a utilizar insulina. Sí, lo puedo utilizar insulina al diagnóstico y en cualquier momento del control del paciente con diabetes tipo 2, si cumple con los siguientes criterios. Si mi paciente tiene una glucosa que es mayor de 300, si mi paciente tiene una hemoglobina glicosilada que es mayor o igual a 10%, o si mi paciente está marcadamente sintomático, en relación básicamente ¿a qué? En relación a la disminución de peso. Entonces, si por ejemplo viene a la consulta un paciente, ¿no? Y me dice, doctor, yo he bajado de peso, no tengo poliuria, le hago mis exámenes, le diagnostico diabetes y veo que en su examen de entrada tiene glucosa 450, glicosilada 12, ¿no? Pero yo sé que ese paciente tiene diabetes tipo 2, ¿por qué? Porque ese paciente pesaba 110 kilos, ahorita pesa 80, se ha bajado 30 kilos, tiene acantosis, tiene acrocordones, tiene antecedentes de diabetes en la familia, tiene hipertensión, es una diabetes tipo 2. Pero el paciente viene muy descompensado. Entonces, ¿qué hago en esos casos? En esos casos yo le puedo dar insulina desde el diagnóstico al paciente. Pero le explico, la insulina solamente va a ser para bajarle la glucosa y luego que usted controle, le voy a pasar a pastillas. Porque en este caso va a ser solamente para desintoxicar, por así decirlo, al paciente de la hiperglicemia que tiene.
Ese es el inicio del diagnóstico. Pero en su seguimiento ustedes también pueden utilizar, tener la misma premisa, ¿no? Mientras mayor sea la duración de la diabetes, probablemente a ese paciente va a requerir la insulina ya de por vida, ¿no? Tal vez en los primeros años, si es que yo tengo un paciente muy descompensado, yo lo insulinizo, luego lo normalizo, lo paso a pastillas, se logra controlar bien solo con pastillas, pero mientras mayor sea el tiempo de diabetes en el paciente, lo más probable es que ya no responda a los antidiabéticos y termine utilizando insulina. De hecho, en el seguimiento que hago de mi paciente, yo voy a medir glucosa y glicosilada cada 3 meses para yo poder saber si mi paciente está bien controlado. Y entonces yo voy a decir, si mi paciente no responde a la monoterapia, digamos que es un paciente que era candidato solo para monoterapia, le di monoterapia, le hice sus valores y en 3 meses no respondió, entonces le puedo pasar a terapia combinada, ¿no? Igualmente, si de terapia combinada no respondió después de un lapso de 3 meses, también le podría pasar insulinoterapia, ¿no? Dependiendo de cómo esté la glucosa, ¿no? Dependiendo de los valores. Y esto de 3 meses es, digamos, relativo, porque ustedes saben que en la terapia combinada yo podría tener opción a cambiar los antidiabéticos, utilizar hasta 3 antidiabéticos, que se pueden utilizar hasta 3 antidiabéticos. Entonces, podría ahí darme un plazo más de tiempo más largo hasta que el paciente llegue a insulinoterapia. Pero la idea, lo que yo quiero ponerle con los 3 meses es que cada 3 meses hay que hacer la evaluación al paciente hasta que se estabilice. Una vez que se estabiliza, dependiendo del tipo de paciente que yo voy a estar, le haré sus controles cada 3 o cada 6 meses, dependiendo del paciente, ¿no? Estos datos de monoterapia con metformina de elección y cuándo utilizar insulinoterapia en un paciente con diabetes tipo 2 son preguntas que han venido en el examen en cuanto a tratamiento, entonces no deben olvidar estos dos datos de metformina como elección y indicaciones de insulinoterapia en el paciente con diabetes tipo 2, incluso desde el diagnóstico. Pero el problema de la diabetes será las complicaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las complicaciones de la diabetes. De aquí tenemos que las complicaciones de la diabetes se van a clasificar en 2 grupos, ¿no? Dependiendo del tiempo en que se instalen estas complicaciones. Complicaciones agudas y complicaciones crónicas de la diabetes. En el caso de las complicaciones agudas, yo voy a tener 3 complicaciones. La primera es la cetoacidosis diabética, que ustedes van a encontrar que se va a utilizar las abreviaturas CAT y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Que en este caso las abreviaturas que vamos a utilizar son EHH. Estas 2 complicaciones van a cursar con hiperglicemia, o sea, con niveles exageradamente altos de glucosa asociados a otras alteraciones metabólicas. Y la otra complicación aguda es la hipoglicemia, que en este caso vendría a ser lo contrario, que vendría a ser los descensos de los niveles de glucosa como consecuencia del tratamiento de la diabetes, y que lo vamos a ver cuando hablemos de hipoglicemia en la siguiente clase. Hoy día vamos a hablar del CAT y del EHH. Sin embargo, existen también complicaciones crónicas de la diabetes, y estas complicaciones crónicas se van a poder clasificar en relación a la vasculatura o el calibre de la vasculatura que han dañado. Vamos a tener complicaciones microvasculares que van a dañar los vasos sanguíneos de pequeño calibre, ¿no? Los vasos sanguíneos pequeños, y las complicaciones macrovasculares, donde vamos a tener daño de vasos sanguíneos medianos y mayores. En el caso de las complicaciones microvasculares, vamos a tener básicamente 3 complicaciones: la nefropatía diabética, la neuropatía diabética y la retinopatía diabética, las cuales van a tocar en cada uno de los segmentos de nefrología, neurología y oftalmología. Y las macrovasculares, que van a ser la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular
y la enfermedad arterial periférica. La coronaria y la arterial periférica lo van a ver en cardio y la cerebrovascular en neuro, ¿no? Entonces esas complicaciones no las vamos a ver. Y hay otro grupo de complicaciones que yo les llamo las complicaciones misceláneas, donde vamos a tener, por ejemplo, el pie diabético. El pie diabético va a tener compromiso o va a tener influencia de una complicación microvascular que es la neuropatía y de una macrovascular que es la enfermedad arterial periférica. Vamos a tener, por ejemplo, aquí la disfunción eréctil. Vamos a tener aquí el incremento, por ejemplo, en la susceptibilidad a infecciones. O vamos a tener, por ejemplo, la enfermedad periodontal del paciente con diabetes. Las manifestaciones o las alteraciones dermatológicas que también pueden haber en el paciente con diabetes, etc. Pero de estas, para motivos, obviamente, de mi especialidad, vamos a tocar las agudas, solamente que en este caso vamos a hacer las que van con hiperglicemia, porque la hipoglicemia la vamos a ver en hipoglicemias. Entonces, aquí tenemos las crisis hiperglicémicas, cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Cuál es la diferencia en la fisiopatología? Vamos a hacer una comparación entre ambas crisis. En el caso de la cetoacidosis diabética, la fisiopatología o el motivo por el cual se produce es el déficit absoluto de insulina. Es por eso que el paciente con diabetes tipo 1, en el cual hay déficit absoluto de insulina, debuta con cetoacidosis diabética. No, doctor, el paciente con diabetes tipo 2, entonces no hace insulina, cetoacidosis. Sí, el paciente con diabetes tipo 2 puede hacer cetoacidosis. ¿En qué casos? En esos casos que les mencionaba que el páncreas se agota, ya no produce insulina en suficiente cantidad, en esos casos puede hacer cetoacidosis diabética. Cuando el paciente se descompensa frente a una infección, un evento cardiovascular, muchas veces el páncreas no responde bien y ahí se puede producir un déficit absoluto de insulina, y entonces el paciente hace cetoacidosis diabética. Pero lo más usual, o el paciente que más se relaciona, es el paciente con diabetes tipo 1. ¿Qué pasa en el déficit absoluto de insulina? Como ustedes no tienen insulina, entonces el hígado dice, bueno, la glucosa no puede ingresar a las células, no, yo no tengo la insulina para poder hacer mis procesos metabólicos, pero el cuerpo me está pidiendo energía, las células me piden energía, ¿qué hago? Empieza a romper las proteínas, empieza a romper las grasas. Entonces el tejido adiposo moviliza los ácidos grasos, los rompe, los ácidos grasos, y los ácidos grasos entran al proceso de beta-oxidación para poder obtener energía. Pero como consecuencia del proceso de beta-oxidación, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a formarse los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, a ese proceso de degradación de las grasas, como ya lo habíamos visto, de los triglicéridos, se conoce como el incremento de lipólisis, la ruptura de los triglicéridos para poder obtener a partir de ellos ácidos grasos y que los ácidos grasos ingresen a la beta-oxidación. Y como hay un incremento en la ruptura de los ácidos grasos, entonces lo que se produce aquí como consecuencia también es un incremento en la formación de cuerpos cetónicos. Es una consecuencia de la activación de estas vías metabólicas sin tener el control de la insulina, ¿no? Que falten estos pacientes. Estos cuerpos cetónicos se van a acumular en sangre y cuando se acumulan en sangre se produce una cetonemia. Pero sucede que los cuerpos cetónicos van a generar un cambio en el pH que va a hacer que el pH de la sangre se vuelva ácido. Entonces, como es una acidosis por cuerpos cetónicos, entonces se produce una cetoacidosis. Porque acuérdense que los cuerpos cetónicos modifican o cambian el pH, disminuyen el pH, producen acidosis, disminuyen el pH. ¿Qué sucede en el estado hiperosmolar hiperglicémico? En el estado hiperosmolar hiperglicémico no es que no haya un déficit absoluto de insulina, sino en este caso hay un déficit relativo de insulina. Por eso es que los pacientes con diabetes tipo 2 suelen tener como complicación de manera más frecuente que los de tipo 1 el estado hiperosmolar hiperglicémico. Aquí el paciente tiene insulina
que esa insulina en cierta manera frena el proceso de lipólisis y de generación de cuerpos cetónicos por el parte del hígado, pero la insulina no es suficiente para que actúe a nivel de los tejidos periféricos, y entonces estos no pueden captar la glucosa y la glucosa se empieza a incrementar en la sangre. Se incrementa en la sangre de tal manera que lo que vamos a tener es una hiperglicemia marcada, ¿ya? Y esta hiperglicemia marcada que se va a producir por el déficit relativo de insulina, lo que va a generar finalmente es que la glucosa se elimine en la orina, perdón, la glucosa que sube en la sangre, el exceso de glucosa que se eleva en la sangre hace que en la orina finalmente se termine también eliminando glucosa, la glucosa jala agua, el paciente orina grandes cantidades y el paciente empieza a deshidratarse como consecuencia de esta diuresis osmótica, ¿no? Diuresis osmótica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente empieza a orinar bastante y lo normal sería que el paciente empiece a tomar agua y lo compense. Pero ¿qué sucede? Hay situaciones en las cuales el paciente no puede compensar la deshidratación que se está produciendo en este caso, deshidratación, y el paciente empieza a tener como consecuencia que el plasma se empieza a poner más viscoso, más espeso. A la viscosidad del plasma, ¿no? Yo lo digo así para que ustedes me puedan entender. A la viscosidad del plasma, a eso se le denomina osmolaridad plasmática, ¿no? Mientras más viscoso es el plasma, entonces más osmolar es. Entonces, en este caso, como el paciente pierde agua por la orina y se deshidrata, entonces la sangre, el plasma se empieza a concentrar, se vuelve más viscoso, entonces se vuelve hiperosmolar, y así se da el estado hiperosmolar, hiperglicémico. Lo usual es que yo ante la diuresis osmótica, la deshidratación, tome agua, pero ¿qué pasa? Que hay algunos pacientes que no pueden compensar esta deshidratación, por ejemplo, adultos mayores, pacientes que tienen alguna condición que, por ejemplo, una infección que no les permite tomar la suficiente cantidad de agua, ¿no? O que tengan otras pérdidas de agua adicional, como por ejemplo que tengan fiebre. Entonces, eso hace que el paciente dificulte que compense agua, y el paciente compense, perdón, la deshidratación tomando agua, y finalmente hace que el paciente se deshidrate marcadamente y el plasma se vuelve hiperosmolar. Por eso se da el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la cetoacidosis diabética? El paciente con cetoacidosis diabética, usualmente, como les digo, les van a poner un paciente con diabetes tipo 1, también les pueden poner un paciente con diabetes tipo 2, generalmente ya son pacientes de larga data, que utilizan insulina, ¿no? O que tienen un factor descompensante, y que va a ingresar con dolor abdominal, náuseas y vómitos, respiración de Kussmaul y aliento cetónico. ¿No? Entonces, en este caso, la respiración de Kussmaul es la respiración que se produce en los pacientes que tienen acidosis metabólicas, ¿no? Acuérdense ustedes que en este caso, como mecanismo compensatorio, lo que hace el cuerpo es, oye, el pH ha descendido, entonces, ¿sabes qué? Eliminemos por la respiración el CO2, ¿no? Para tratar de compensar como mecanismo compensatorio. Entonces, ¿cómo elimina CO2? Respirando más rápido y más superficial. Entonces, el paciente empieza a respirar de forma rápida para poder botar ese CO2 y de una manera compensar la acidosis que se está produciendo, en este caso por un problema metabólico. Y en el aliento cetónico está dado básicamente por la acetona, ¿no? Que da un característico olor afrutado, como a manzanas, en estos pacientes, ¿no? Que tienen este aliento característico. Entonces, cuando ustedes vean un caso clínico, usualmente le van a poner como un paciente diabético tipo 1 o diabético tipo 2 que ha suspendido el tratamiento con insulina o que ha tenido un factor descompensante como una infección o un evento cardiovascular, ingresa con dolor abdominal, náuseas y vómitos, taquipnia, porque a veces no te pone respiración Kussmaul, sino te ponen la frecuencia respiratoria elevada, pero tú sabes que hacen referencia a este mecanismo compensatorio.
Y en algunos casos te van a poner aliento cetónico. No te lo ponen a veces porque ya sería darte la respuesta, ¿no? Pero sí te van a poner la taquilla. En el estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿cómo ingresa el paciente? El paciente usualmente suele ser un paciente diabético tipo 2, sobre todo adulto mayor, porque el adulto mayor no es capaz de tomar suficiente cantidad de agua para cumplirse. ¿Y cuáles son los síntomas? Trastorno del sensorio que puede ir hasta el coma, por eso antes se le llamaba coma hiperosmolar, pero no todos hacen coma, algunos simplemente tienen somnolencia, estupor. Y asociado a esto, deshidratación, que puede llegar hasta el shock. Doctor, pero yo también he leído que la cetoacidosis también tiene trastorno del sensor y también tiene deshidratación. Sí, pero el estado hiperosmolar hiperglicémico es más marcado. Es un paciente que te van a decir llega chocado, que tiene mucosa seca, signo del pliegue positivo, ¿no? Ese paciente está sospechando que puede tener un estado hiperosmolar. Y sobre todo un adulto mayor, porque es incapaz de tomar agua. Pero esta es la parte clínica. Lo que te va a dar el diagnóstico finalmente es el laboratorio. Entonces, esto te va a guiar en un caso clínico, pero el laboratorio da el diagnóstico. Porque se tienen que cumplir estos criterios para yo poder decir que este paciente tiene una crisis hiperglicémica. En el caso de la cetoacidosis diabética, lo primero que tiene que haber es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Doctor, ¿cómo se traduce eso? Porque a mí no me van a poner eso, me van a poner los valores. Ah, bueno. Se traduce de la siguiente manera. pH menor de 7.3 más bicarbonato menor de 18 más un anion gap o brecha anónica mayor de 10. Esa es la primera condición. Acidosis metabólica con anion gap elevado. La segunda condición, habíamos dicho que la cetoacidosis es una acidosis por cuerpos cetónicos. Entonces tiene que haber, esta es la primera, la segunda condición, tiene que haber cuerpos cetónicos positivos. ¿Dónde? En orina o en sangre. En cualquiera de los dos. Tiene que haber cetonuria o cetonemia. Acuérdense que el cuerpo cetónico más importante es el beta-hidroxibutirato. Entonces podría ser que en algún lado no te pongan cuerpos cetónicos para no dártela fácil, pero te van a decir beta-hidroxibutirato positivo elevado en sangre o en orina. Y obviamente ustedes me dirán, ya doctor, pero es un paciente con diabetes, entonces tengo que ver la glucosa. Claro. El tercer punto va a ser que el paciente tenga la glucosa elevada y el punto de corte va a ser una glucosa mayor de 250. Entonces, esos son los 3 criterios laboratoriales con los cuales yo hago diagnóstico de cetoacidosis diabética. Y en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, también tengo mis criterios. Primero, la hiperglicemia marcada. ¿Cuánto es la hiperglicemia marcada? Glucosa mayor de 600. Un punto de corte mucho más alto. Lo segundo, osmolaridad plasmática mayor de 320. Osmolaridad plasmática mayor de 320. No sé, doctor, no me han dado la osmolaridad plasmática. Lo puedes calcular. 2 veces el valor del sodio medido más la glucosa entre 18. Doctor, yo también he visto una fórmula que hay urea, nitrógeno ureico. Es despreciable eso. Esta fórmula va a servir más. Sodio por 2 más glucosa. ¿Esta qué es glucosa? Glucosa entre 18. Glucosa entre 18. Que si no tienes, no te dan el dato de la osmolaridad plasmática. Y obviamente que no haya cetoacidosis y que no hayan cuerpos cetónicos es una condición para decir que no hay estado hiperosmolar. Doctor, tengo un paciente, usted me ha dicho los criterios laboratoriales de ambos y los criterios clínicos. Yo he visto un caso clínico que me han puesto en este examen, o me ha llegado a la guardia un paciente que cumple los 2,
tiene la glucosa más de 600, tiene la osmolalidad plasmática más de 320 y tiene una acidosis metabólica de un GAP elevado con cuerpos cetónicos positivos en orina. Doctor, ¿qué cosa es? ¿Es una cetoacidosis o un estado hiperosmolar hiperglicémico? Cuando se cumplen ambos criterios, a eso se conoce como un estado mixto. Estado mixto cumple ambos criterios. Ojo, laboratoriales. Tienen que cumplirse los criterios laboratoriales, porque acuérdense que con laboratorio se hace el diagnóstico. Cumplen ambos diagnósticos, el de acetoacidosis y el de estado hiperosmolar. ¿Cómo se realiza el tratamiento? El tratamiento es similar en ambas crisis, ¿no? Y hay que tener en cuenta básicamente 4 parámetros en el tratamiento de una crisis hiperglicémica. El primer paso que yo tengo que dar en una crisis hiperglicémica es la hidratación, porque sea la diabetes, sea el estado hiperosmolar hiperglicémico o la cetoacidosis, en ambos hay deshidratación, solamente que en el estado hiperosmolar hiperglicémico hay más deshidratación. Entonces, siempre el primer pilar va a ser la hidratación. Entonces, ¿cómo se hidrata el paciente? Siempre la primera solución que yo voy a dar, el primer tipo de solución que yo voy a dar, es el cloruro de sodio al 9 por mil, o sea, el suero fisiológico. Siempre la primera hidratación va a ser con suero fisiológico. Doctor, pero mi paciente aquí tiene hipernatremia, tiene hiponatremia. Siempre la primera es el suero fisiológico. Generalmente las primeras 2 horas se da suero fisiológico. ¿Para qué? Para rescatar a mi paciente. Luego que yo ya rescaté a mi paciente las 2 primeras horas, yo luego después de eso le puedo cambiar el tipo de hidratación que va a recibir. Puedo mantenerlo con el cloruro de sodio al 9 por mil o puede ser que lo pase en una solución medio normal. Pero lo que les van a preguntar ustedes en el examen y también para el rescate, porque acuérdense que a excepción de ustedes sean museólogos o emergencistas, van a tratar al inicio al paciente o van a ver al inicio al paciente, entonces lo primero que van a hacer es hidratarlo con suero fisiológico. O lo después va a depender del seguimiento, que es más de especialista. El segundo paso que ustedes tienen que tener en consideración en una crisis hiperglicémica es corregir la glucosa. ¿Cómo se corrige la glucosa? La glucosa se corrige mediante la infusión de insulina regular, o sea, la infusión de insulina cristalina endovenosa. ¿Ya? En las crisis hiperglicémicas no se da subcutáneo, se da endovenoso. ¿Ya? Y la tercera parte dentro del tratamiento va a ser el monitoreo de los electrolitos. Y dentro de los electrolitos, sobre todo el potasio. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en relación con el potasio? Y esto es importante y va de la mano con el segundo punto. ¿Qué es lo que sucede? La insulina, dentro de sus efectos, va a tener disminución de los niveles de potasio en sangre, de la calemia. ¿Por qué? Porque la insulina lo que permite es que el potasio pase del extracelular al intracelular, al interior de la célula. Es uno de los efectos que tiene la insulina. Entonces, cuando se coloca en vía endovenosa. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo, antes de colocarle la infusión de insulina, tengo que ver cómo está el potasio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo que mi paciente tiene un valor de potasio que está menos de 3, o sea, está hipocalémico, entonces si yo le pongo la infusión de insulina, el potasio se va a bajar más. Entonces yo, ante esa situación, si yo veo que mi paciente tiene el potasio menos de 3, primero corrijo la hipocalemia, o sea, le doy retos de potasio, ¿no? Mejoro el nivel de potasio y una vez que el potasio ha mejorado, ya le puedo poner la bomba de infusión de insulina. Si mi paciente tiene el potasio entre 3 y 5 al inicio, o sea, está normocalémico, su potasio está normal al momento que ha llegado a la emergencia, entonces simplemente lo que yo voy a hacer es suplementar el potasio. ¿Por qué? Porque cuando yo le voy a poner la bomba de infusión de insulina, probablemente el potasio va a bajar. Entonces lo que yo hago es en el líquido de infusión que le estoy dando de hidratación, le pongo calium para que el paciente pueda mantener sus niveles de potasio mientras yo doy la infusión de insulina. Y si mi paciente al inicio, al ingreso a la emergencia, tiene el potasio en 5,
simplemente no haré nada. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Cómo que no hago nada? No hago nada porque la insulina endovenoso va a ser el tratamiento que va a hacer que el potasio baje. Porque la insulina tiene ese efecto, hace que el potasio ingrese al interior de la célula. Y lo otro que tengo que tener a consideración finalmente es el bicarbonato. ¿Cuándo yo voy a dar bicarbonato de sodio como tratamiento con bicarbonato de sodio endovenoso? Voy a dar tratamiento con bicarbonato de sodio endovenoso solamente en la cetoacidosis. Claro, porque en el estadio hiperosmolar, acuérdense que no hay cetoacidosis. En el estadio hiperosmolar puro no hay alteración de la acidosis. Solamente en la cetoacidosis hay acidosis. Entonces, voy a dar bicarbonato solamente en la cetoacidosis, pero cuando tengamos como condición que el pH sea menos de 7. Solamente en esos casos yo voy a dar bicarbonato endovenoso cuando tengo el pH menos de 7 en una cetoacidosis. ¿Por qué? Porque si no me guío yo del valor de bicarbonato en el agua, sino del pH. Porque muchas veces cuando yo lo hidrato al paciente, le corrijo la glucosa, finalmente el valor de bicarbonato empieza a subir, el pH se corrige y ya no es necesario ponerle bicarbonato de sodio. Solamente en el caso en que esté el pH menos de 7, entonces en ese caso sí voy a dar este tratamiento. En esta parte, ¿qué es lo que tienen que saber? Diferenciar bien la clínica, el paciente robot de la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar hiperglicémico, donde va la clínica y los criterios laboratoriales. Y en el caso del tratamiento, ¿no? Sobre todo recordar el tema de la infusión de insulina, que se hace de forma endovenosa y es insulina regular, es otro tipo de insulina, y que la hidratación siempre inicial es con cloruro de sodio al 9%. Eso como dato, sobre todo en miras al examen.